Queridos amigos, continuamos nuestra lectura de la visión inaugural del Apocalipsis, retomando nuestra lectura en el capítulo 1, versículo 17. Juan acaba de describir a Cristo que se le aparece. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Sí, como el rostro de Cristo es como el sol, Juan queda subyugado, incluso un poco abrumado por el esplendor de la gloria de Cristo y, por lo tanto, cae a sus pies. Puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, repitiendo la misma expresión que en el versículo 1:8, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos. Estuve muerto es evidentemente una alusión a la pasión de Cristo. Jesús murió en la cruz, ya ves, vivo por los siglos de los siglos. Esto, por supuesto, es la resurrección, que hace que Jesucristo ahora escape definitivamente a la muerte. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Hades es una palabra griega que designa la morada de los muertos. Es el equivalente exacto de la palabra Sheol en hebreo, que significa la morada de los muertos. Entonces, cuando Cristo dice, tengo la llave de la muerte y del Hades, Él se presenta como alguien que tiene el poder de sacar de la prisión a quienes están dentro. El Hades, la morada de los muertos, es como una terrible prisión donde los hombres fallecidos permanecen cautivos. Y solo Cristo tiene poder sobre la muerte y la morada de los muertos para liberar a los hombres. Escribe, pues, los que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, agradezcamos a Juan que nos dé la interpretación de 2 imágenes simbólicas presentes en la visión inaugural. Comienzo por la segunda imagen porque es la más fácil de explicar. Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Cristo apareció en medio de los 7 candelabros de oro y ahora nos dice que los 7 candelabros de oro representan las 7 iglesias. Es una imagen eclesiológica muy hermosa. Cada iglesia es un candelabro de oro. Un candelabro no es un objeto que brille por sí mismo, sino que sostiene velas. Hoy en Occidente, en Oriente en aquella época eran más bien lámparas de aceite. Por lo tanto, el candelabro no produce luz por sí mismo, sino que sostiene lámparas que iluminan. Pues bien, cada iglesia es como un candelabro de oro. Esto nos recuerda lo que dice Cristo en el Sermón de la Montaña, Evangelio de Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Miren que los 7 candelabros son de oro. El oro es universalmente el metal más precioso debido a sus propiedades únicas.
en la iglesia. Cada iglesia es un candelabro de oro, y la última vez les dije que Jesús aparece como un orfebre. En otras palabras, Jesús moldea cada comunidad cristiana para convertirla en un candelabro de oro. Hasta aquí la segunda imagen. Pasemos ahora a la primera, que es más difícil. Las 7 estrellas que están en la mano derecha de Cristo son los ángeles de las 7 iglesias. Bueno, hay que reconocer que la explicación es casi tan enigmática como el símbolo mismo. En este ciclo introductorio no entro en explicaciones detalladas, por lo que no discutiré todas las interpretaciones que se han propuesto. Voy directamente a la que es muy antigua y muy tradicional y que me parece la mejor y la más convincente. Esta interpretación ve en estos ángeles, no ángeles en estilo estricto, es decir, espíritus puros creados por Dios, sino mensajeros. Mensajero es el significado etimológico de la palabra angelos en griego. Estos mensajeros son muy probablemente los jefes jerárquicos de las 7 iglesias. Por lo tanto, bueno, puede parecer curioso llamarlos angeloi, pero hay pasajes en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, en los que se nombra así a algunos hombres. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se dirige a Jerusalén, leemos en Lucas 9, 51-52, cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió angeloi, mensajeros, delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Estos angeloi no son evidentemente ángeles, sino hombres, discípulos, que Jesús envía para que preparen su llegada a una aldea samaritana que, de hecho, no los acogerá. La interpretación más sencilla y, en mi parecer, más convincente de los ángeles de las 7 iglesias es ver en ellos a los responsables de esas comunidades en aquella época, lo cual tiene sentido. Cristo se dirige a Juan, que se dirigirá a las 7 iglesias de Asia a través de sus responsables, quienes transmitirán los mensajes a sus respectivas comunidades. Es totalmente coherente. Hasta aquí esta hermosa visión inaugural del Apocalipsis. Veis la mirada de Cristo, una mirada de fuego, porque no hay ninguna indiferencia en la mirada de Cristo. Insisto también en la espada de doble filo que sale de su boca, es decir, el poder penetrante de su palabra. Recuerdo aquí que he descrito largamente estas imágenes desde un punto de vista puramente espiritual en mi obra en francés, L'Église à l'écoute de l'Esprit, la Iglesia a la escucha del Espíritu, que es un retiro con el Apocalipsis. Pasemos ahora al capítulo 2 del Apocalipsis, que junto con el capítulo 3 forma un conjunto fácilmente reconocible. Son las cartas a las 7 iglesias de Asia, que forman un septenario.
Todas estas cartas tienen una estructura idéntica, salvo algunos detalles. Comienzan con una dirección al ángel de tal iglesia escribe. A continuación, Cristo se presenta con algunos rasgos que, por otra parte, son diferentes en cada caso. Luego comienza lo que bien podríamos llamar un examen de conciencia de la comunidad. Conozco tus obras, haces esto, haces aquello, tienes tal punto que es bueno en tu vida. Pero por otro lado, esto no está bien y debes arrepentirte. Se trata realmente de un examen de conciencia y es interesante señalar el carácter muy original de este pasaje. Es el único pasaje en todo el Nuevo Testamento en el que Cristo hace un examen de conciencia de la Iglesia a través de 7 comunidades cristianas históricas concretas. No hay duda de que este examen tiene un valor típico, es decir, que Cristo va a destacar en este examen de conciencia puntos que son importantes para toda la iglesia y no solo para la iglesia local concreta. Este examen conserva toda su fuerza y su valor para nosotros hoy en día. Después de repasar los puntos positivos y negativos de cada iglesia, encontramos una exhortación, ya sea al arrepentimiento o a la perseverancia, seguida de una hermosa promesa al vencedor. Y finalmente, una expresión que se repite al final de cada carta: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estructura es prácticamente idéntica en cada carta, lo que hace que el septenario de las cartas sea el más unificado de los 4 septenarios del Apocalipsis: cartas, sellos, trompetas y copas. Comencemos ahora la lectura de la carta a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Jesús camina en medio de los 7 candelabros de oro como si pasara de un candelero a un otro y, por lo tanto, como si de alguna manera estuviera haciendo una ronda de inspección de las iglesias. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Las cartas a las iglesias de Asia son relativamente cortas, pero muy densas. También es interesante observar que en este pequeño examen de conciencia que Jesús hace de cada iglesia, siempre comienza por los aspectos positivos. Nunca comienza por los aspectos negativos, excepto en la carta a la Odisea, porque lamentablemente en esa iglesia no hay ningún aspecto positivo. Los puntos positivos de la iglesia de Éfeso son relativamente numerosos y dignos de admiración. Es una iglesia que se entrega generosamente a Cristo, es constante en las pruebas, resiste a los malvados, ha puesto a prueba a los que usurpan el título de apóstol y los ha encontrado mentirosos. Es decir, que ha tenido que enfrentarse a personas
que decían haber sido enviadas por Cristo. Ese es el significado de la palabra apóstol, enviado. Y se ha dado cuenta de que se trataba de falsos apóstoles. Por lo tanto, has demostrado discernimiento. Éfeso tiene constancia, incluso ha sufrido por el nombre de Cristo. Todo esto es muy bueno. Y seguramente Cristo debe estar muy contento. Pues no. Y es cierto que la continuación de la carta a Éfeso parece un poco una sorpresa, por no decir una ducha fría. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. ¿Qué significa esto? Debemos señalar que es la única reproche de Cristo a esta iglesia. Todo lo demás está muy bien. Pero hay un reproche, un solo: has abandonado tu amor primero. El amor primero es sin duda una alusión al fervor de la iglesia de Éfeso, probablemente el fervor de los conversos. A menudo alguien que descubre a Cristo y que se convierte a Él, que pide el bautismo y lo recibe, suele tener un gran fervor por Cristo. Y es muy bonito. Pero después hay que perseverar y eso no es fácil. El fervor de los principiantes es admirable, pero suele desaparecer progresivamente. Hay que pasar de un fervor que se siente interiormente a un fervor que se desea. Quiero seguir amando a Cristo, aunque quizá ya no sienta el mismo entusiasmo psicológico que antes. La carta no nos dice lo que nos gustaría conocer, a saber, la razón de la caída de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué es una caída? Acuérdate, pues, de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. Observen que Jesús habla de arrepentimiento. El arrepentimiento no está reservado solo a las personas que han matado a alguien, que han cometido un gran robo o que han herido gravemente a alguien. En definitiva, a los pecados graves bien caracterizados. En estos casos, por supuesto, hay que convertirse. Pero la conversión no se limita a este tipo de pecados. Perder el fervor, dejar de preocuparse por seguir amando a Cristo con intensidad y perseverancia, pues bien, Cristo considera que eso es una caída y que hay que arrepentirse. Haz las obras primeras, si no, vendré a ti y removeré tu candelabro de su lugar si no te conviertes. El significado de esta amenaza solo se aclara realmente en la continuación del Apocalipsis. Y hay otros casos similares. Por ejemplo, el Apocalipsis habla del vencedor. ¿Y de qué victoria se trata? ¿En qué prueba o en qué combate? Hay que dejar aquí la pregunta abierta y veremos más adelante qué significa esta amenaza un tanto enigmática. Haz las obras primeras, si no vendré a ti y removeré tu candelabro de su lugar, si no te conviertes. Con todo, tienes esto a favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Miren que Jesús no dice que odia a los nicolaitas, sino que odia sus obras. Los nicolaitas forman parte de los enigmas del Apocalipsis.
tenemos muy poca información sobre ellos. Y como se les menciona de nuevo en la carta a Pérgamo, la tercera carta del septenario, hablaré de ellos con más detalle en ese momento, porque la carta a Pérgamo nos permite comprender mejor quiénes eran probablemente los nicolaitas. Aquí al menos tenemos un nuevo punto positivo para Éfeso que viene después de la reprimenda. Jesús felicita a Éfeso por odiar no a los nicolaitas en sí, porque Cristo no odia a nadie, y sus discípulos tampoco deben odiar a nadie, sino sus obras, que Cristo considera detestables, pecaminosas. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una llamada. Jesús habla, el Espíritu Santo también habla a través de él, y Jesús exhorta a sus discípulos a escuchar y poner en práctica lo que dice. Prestad atención a cómo escucháis, dice Cristo en el Evangelio. Hay que escucharlos con atención, guardar su palabra y ponerla en práctica. Al vencedor, y no sabemos en este punto del libro de qué victoria se trata, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es una clara alusión al árbol de la vida mencionado en el libro del Génesis, capítulos 2 y 3, es decir, en el jardín del Edén. Dios había hecho crecer todo tipo de árboles frutales, entre ellos el árbol de la vida, símbolo de la inmortalidad. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, no pudieron comer del fruto del árbol de la vida debido a su pecado. Pues bien, cuando Cristo promete al vencedor que le dará a comer del árbol de la vida, significa que le promete la inmortalidad. Continuaremos nuestra lectura del Apocalipsis en el próximo video, así que nos vemos pronto.